eskerrik asko. Kaixo egin on denoi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Ezin dut euskaraz berbea egin, baina euskara maite dut. Eta euskal jendea nire anai arrebak dira. Besarkada, vale. Bueno, es bastante más difícil entender el lenguaje de los hombres que entender el euskera. Y por eso no coincidimos en lo que es el éxito, lo que es la dedicación, lo que es lo importante, lo que es secundario. Y un poco creo que la jornada a la cual me han convocado y que yo felizmente estoy encantado de estar aquí, creo que es muy estimulante. A mí me pareció estimulante porque realmente el título el planteamiento y el título de mi ponencia no lo he elegido yo, sino que me lo propusieron del grupo de hombres, de la red de hombres, y creo que es muy estimulante porque nos va a permitir reflexionar, probablemente no encontrar soluciones. A veces creemos que tenemos solución para todo y yo creo que a veces la solución es lo menos importante si no sabemos encontrar el camino hasta llegar hasta ella. No hay soluciones que aparezcan de repente porque probablemente servirán para algo, pero no para resolver el problema, sino algunas de las manifestaciones que puede dar ese problema. Pero creo que es muy importante porque cuando hacemos una valoración de lo que es el precio de la desigualdad, podemos de entrada concluir o puedo coincidir en que es un precio, en cualquier caso, alto, un precio muy alto, que ha generado una deuda histórica y un déficit, ahora que están de moda estas palabras, un déficit en derechos humanos. Porque estamos hablando de desigualdad, de injusticia, de violencia, de discriminación, de todo lo que es, en definitiva, un déficit histórico en derechos humanos. Y por tanto es un precio inasumible. Una sociedad inteligente, una sociedad racional no debería asumir el precio de la desigualdad. Lo que pasa es que tampoco podemos confundirnos, porque yo creo que es una situación, un precio que se paga gustoso, por quien tiene la capacidad de pagar. Entonces no podemos creer ni podemos intentar plantear el precio de la desigualdad como una situación involuntaria, como un error, como un accidente, como una deriva, cuando probablemente sea una situación, cuando es una situación construida conscientemente para obtener determinados beneficios pagando un determinado precio. Quien se compra un coche que cueste, no sé, 20.000 euros, no es que se ha equivocado, es que puede permitirse comprarse ese coche y por lo tanto él prefiere utilizar ese coche para viajar más rápido, viajar más seguro, para tener un elemento simbólico, pero no hay una persona tonta que dice, oye, pues si hay coches por 100.000 euros que te llevan al mismo sitio prácticamente en el mismo tiempo, ¿por qué te compras un coche de 20.000 euros? Bueno, porque quiero, porque a mí me da especial satisfacción, me encanta mostrarme, me encanta viajar en este tipo de coches. Cuando uno come en un restaurante que tiene un precio encubierto muy alto, no lo hace porque se ha equivocado y tiene que haber entrado en el de al lado, sino porque él paga ese precio para obtener algo a cambio. Y el precio de la desigualdad se está pagando conscientemente. Es verdad que es un precio muy alto y que está produciendo muchos déficits en otro lado, pero no podemos plantearlo como un error o como que no somos conscientes y que al evaluarlo vamos a entrar en razón. No solo hace falta evaluarlo para poder dar datos objetivos, sino que hay que replantearlo con su significado y por lo tanto como construcción. Y por lo tanto creo que es muy importante el plantearnos un poco cuál es la situación de los hombres ante la desigualdad y por supuesto ante la igualdad. Y creo que el lenguaje que tan esencial es en todas estas cuestiones es muy interesante plantearlo en términos fácilmente comprensibles por los hombres. ¿Qué ganamos? Los hombres pocas veces llevan a cabo acciones si no tienen algo a cambio que lo vean como beneficioso. Eso que se dice, no dan punta sin hilo, ¿no? Y todo lo que es dar una punta tiene un hilo que hace aquello que hacen para intentar obtener algún beneficio, si no inmediato, sí a mediano o largo plazo. Por lo tanto, creo que es una buena forma de reflexionar y de encauzar muchas de las iniciativas que tenemos que desarrollar, como se ha dicho antes, desde el ámbito empresarial, social, el ámbito de la convivencia, el ámbito contra la violencia, en tantos y tantos ámbitos, puesto que todo es una estructuración de la sociedad, de la cultura, no es una cuestión puntual en determinados ámbitos de nuestra sociedad. Y por lo tanto, la primera pregunta ante el título propuesto, ¿qué ganamos los hombres con la igualdad?, podría ser un poco reflexiva en sentido paradójica, pero más queremos ganar. Es decir, ¿nos parece poco lo que hemos ganado con la desigualdad? Llevamos siglos de beneficios en todos y cada uno de los ámbitos donde hemos estado presentes. Entonces,
yo creo que habría que plantearlo, esta ganancia, sobre dos elementos: sobre lo que realmente podemos incorporar y puede ayudarnos a ser hombres de otra forma, y sobre las pérdidas que tenemos que también desarrollar y que tenemos que incorporar a nuestra masculinidad. Es decir, no solo se trata de sumar en cuanto a que incorporar más cosas, sino que también tenemos que desprendernos, como veremos, de alguna que otra, porque de lo contrario se genera un conflicto que no soluciona nada y que puede incluso permitir que se produzca un repliegue que afiance más las posiciones conservadoras, las posiciones tradicionales, como en parte estamos viendo que ocurre en el momento actual. Y sobre esta pregunta inicial yo voy a dividir la exposición en dos grandes partes, y luego al final un comentario sobre una tercera. Una es sobre la contextualización sobre la que tenemos que hacer esta pregunta y responderla, y otra sobre lo que serían las ganancias, ¿no? Entonces, respecto a la contextualización, debemos de preguntarnos qué es lo que tenemos en el momento actual para ver qué podemos ganar, o si ganamos y perdemos, quién ganaría con lo que hagamos desde esa reflexión sobre la igualdad, qué es lo que se gana, de alguna manera, y cómo se gana. Y respecto a la primera, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es algo que hemos identificado y que sabemos perfectamente: tenemos la desigualdad. Es decir, ahora vivimos en una cultura desigual, una cultura patriarcal, que no podemos entender, lo apuntaba un poco al principio, como una situación neutral, como una situación que no ha venido dada, a la cual los hombres, como si hubiéramos sido animales, nos hubiéramos adaptado de una manera más fácil que las mujeres. Y por lo tanto hemos aprovechado el hábitat de la desigualdad para desarrollar determinadas habilidades, para desarrollar determinadas iniciativas que nos han beneficiado y que nos han permitido ganar en la desigualdad. Eso no es así. La desigualdad no es ese espacio neutral al cual nos hemos adaptado. Es el espacio construido con esos planos que se rompen a diario, como el arquitecto, para obtener beneficios y ventajas. Luego, no es una situación dada, sino que es una situación construida conscientemente para ocupar un determinado espacio, unas determinadas funciones, desde las cuales obtener unos determinados privilegios, beneficios, ventajas, etcétera, etcétera. Luego, la desigualdad es una situación que nos permite ganar, puesto que la hemos diseñado para eso. Es la estrategia empresarial cultural para obtener beneficios cuando hagamos el balance de nuestra gestión. Y por lo tanto, es una situación que de por sí deja a los hombres en una situación de ventaja o de privilegio. Y ganamos más. Ganamos más en los ámbitos para los que los hombres hemos decidido que es importante ganar. Y fundamentalmente ganamos en el ámbito público. El éxito es diferente del hombre y la mujer, porque el éxito, que es exitus, viene de salida, es mostrarse ante los demás. El éxito interno no existe. Puede sentir la paz, no existe, ¿no? Pero quiere decir que no está planteado el concepto de éxito hacia adentro. El concepto de éxito está planteado hacia afuera. Y básicamente, cuando está dándole vueltas, cuando se le ha planteado, cuando lo ha planteado Ana, cuando le he preguntado, el éxito en el hombre se basa en el reconocimiento, en la envidia, en el querer estar en su lugar, mientras que el éxito en la mujer está basado en el deseo, o en ser deseada, o en ser admirada. Es decir, no es tanto yo querer estar en tu lugar, sino tenerte en el mío. Entonces, un poco la forma en la que se ve de manera distinta lo que es la posición de la mujer y la posición del hombre también ante esa situación social. Pero claramente los hombres que reproducen los patrones masculinos, lo que ha sido definido como patrón masculino, obtienen más beneficios en aquello que para los hombres es importante. Y ese elemento importante para los hombres es lo público, fundamentalmente. El reconocimiento, el éxito, la promoción, el ascenso, el ocupar la dirección, es algo que es muy importante para los hombres, y por lo tanto su estrategia individual y social y cultural está planteada para que tenga facilidad, o para que tenga, digamos, el acceso a esos puestos, a esos elementos de reconocimiento más o menos libre, con todo el esfuerzo, el mérito, el tener que quedarse hasta las 9 allí esperando que el jefe va a decir buenas noches y después de ya poder irse. Todo eso lo asume porque es parte. Pero eso está planteado porque todo está diseñado para que un hombre tenga siempre a una mujer detrás que supla el resto de los elementos que también le dan reconocimiento, como un hombre con hijos, como un hombre con estatus, como un hombre con una situación, digamos, de reconocimiento social. Mientras que la sociedad no ha preparado una situación para que una mujer no solo no tenga un hombre detrás, sino que ni siquiera tenga un hombre al lado. Lo que la mujer haga, allá ella.
Si necesita trabajar, pues que trabaje, se sacrifique y que se multiplique. O que recurra a su madre, pues recurra a su hermana, o a la vecina, o a alguien. Luego, la sociedad sí planifica la estrategia de éxito de los hombres con una mujer detrás, pero la de las mujeres ni siquiera con un hombre al lado. Es más, a veces teniendo que quitarse al hombre al lado porque si no, no hay manera de avanzar. Entonces, esa es la situación que culturalmente se ha planificado. Y sobre eso, evidentemente, se pueden dar múltiples situaciones y circunstancias. Y por lo tanto, esa cultura que no es neutral ha generado todos los elementos o dirigidos hacia el éxito de los hombres en aquello que para los hombres es importante. Es decir, en aquello que para la sociedad es importante, porque la sociedad se reproduce sobre el modelo masculino. Entonces, el hombre tiene reconocimiento en lo público, tiene poder, que significa acción, y tiene estatus, que significa reconocimiento. Entonces, esos tres elementos permiten reforzarse y seguir creciendo en cualquiera de esos ámbitos. Y al hombre le gusta la igualdad. Le gusta la igualdad cuando esa igualdad genera competitividad. Cuando la igualdad puede ser un estímulo en lo superficial, evidentemente. Le interesa la igualdad en la rueda de la Fórmula 1 para que haya más competición y para que eso sea un elemento interesante. Pero realmente la igualdad como valor no interesa a esas posiciones. No interesa porque supondría renunciar y supondría reconocer muchas de las injusticias que se han producido históricamente. Y por lo tanto, cuando se planteó un ministerio de igualdad, como decía Juana, pues rápidamente se ridiculizó. Y se sigue ridiculizando la igualdad, se sigue viendo como un obstáculo en lugar de como una necesidad. Y a la más mínima, pues se ataca a la igualdad incluso desde la libertad, como si la igualdad estuviera contrapuesta a la libertad. Entonces, es la situación que históricamente se ha ido manteniendo para jugar con esos conceptos y no integrarlos como parte de la esencia de lo importante dentro de los valores y dentro de las relaciones que existen en la sociedad. Y eso facilita que haya muchas resistencias y que haya muchas resistencias por parte de los hombres para incorporar la igualdad como uno de los valores que den sentido y que articulen la convivencia. ¿Y por qué hay resistencias dentro de los hombres a incorporar o acercarse a la igualdad? Pues hay resistencia en gran parte porque desconocen lo que es la igualdad, lo que significa la igualdad. Lo viven incluso como un ataque a su posición, porque lo que ellos interpretan, estos hombres, o esta parte de la sociedad, es que al hablar de igualdad estamos atacando aquellos elementos, aquellas estructuras, aquellas instituciones que están construidos sobre la desigualdad. Y es verdad, tenemos una cultura sobre la desigualdad cuando tú cuestionas esa prioridad o esa situación de determinadas estructuras, personas, instituciones, están intentando o están entendiendo que tú estás atacando a las instituciones, a las personas, en lugar de estar atacando los valores sobre los que, o cuestionando los valores sobre los que se han construido. Pero todos estos miedos a la pérdida, a lo que se valoraría o se vería en primer lugar, que es lo que yo pierdo como hombre, y pierdo privilegios, pierdo beneficios, ahora lo veremos, ¿no? Entonces, esa pérdida inmediata es lo que se sobrepone a lo que significa y a lo que se ganaría con el cambio de modelo, con el cambio de situación. Pero esta misma situación es la que demuestra la artificiosidad de la desigualdad, porque realmente la desigualdad nos viene dada por la cultura, y los hombres y la sociedad, cuando muchas mujeres también, reproducen aquello que ya está dado previamente como valor, como elemento válido. Pero realmente cuando tú analizas la situación te das cuenta que ni siquiera en las posiciones críticas con la desigualdad hay un argumento sólido o una coherencia en el planteamiento. No hay un debate serio entre la desigualdad e igualdad, sino que se defiende un estatus, un régimen adquirido sobre un cuestionamiento, pero ni siquiera hay un valor que refuerce la necesidad de la desigualdad. Y entonces eso demuestra también que hay una artificiosidad y genera la división social. La división social pues da lugar a esos tres grandes bloques, los que estamos a favor de la igualdad, una posición neutral que siempre cuando hay conflicto se decanta por la tercera, que es la crítica a la igualdad. ¿Por qué? Porque se ve como amenaza, se ve como la crítica que se va contra los hombres, se va contra la familia, se va contra la vida, se va contra todo lo que previamente se ha considerado que tiene valor y que son bases o instituciones sobre las que articular la convivencia en la sociedad. Y dentro de eso incluso pues se llega a justificar la violencia de género como parte de esas circunstancias que existen en la sociedad. En cualquier caso, esa es un poco la situación que tendríamos en lo que es ese planteamiento hacia la igualdad, desde la desigualdad, que es lo que ya existe, que no es algo que puede aparecer al margen de lo que estamos hablando, sino que es la estructura, la base, el ambiente en el que nos desenvolvemos. ¿Y quién ganaría?
si apostáramos por la igualdad? ¿Quién ganaría? Pues por una parte ganaríamos los hombres como individuos. Seríamos hombres, tendríamos nuestra referencia, nuestro comportamiento, nuestra conducta se articularía sobre unas referencias completamente diferentes. Pero también ganaría el elemento identitario que da sentido a ser hombre. Es decir, ganaría la masculinidad. Tendríamos unas nuevas referencias, unos nuevos valores que incorporaríamos a la forma de ser hombre, a la forma de entender cómo debe ser el hombre, cómo deben ser los hombres, y ganaría, por supuesto, la sociedad. Porque estaríamos ante una convivencia, ante una situación, ante unas relaciones completamente basadas en unas referencias distintas. Y eso sería, digamos, la gran ventaja, que no ganamos solo a nivel individual, como yo creo que hemos ganado la mayoría, o todos los hombres que estamos aquí, sino que también ganaríamos compartiendo esa referencia y esa forma de ser hombre como elemento identitario, y por tanto compartido o compartible con otros hombres, y ganaría esa sociedad que entiende que hay otra forma de ser hombres. Pero ¿qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que ganaríamos? Y aquí es para mí una de las claves o de los grandes problemas que tendemos o que tenemos como hombres y como sociedad. ¿Por qué? Porque lo que ganaríamos va a depender exclusivamente de la percepción, de lo que entendamos, del significado que demos a lo que ganamos. Y ahí es donde el problema cuesta más trabajo abordarlo. ¿Por qué? Porque habría que preguntarse qué significa ser hombre, o qué es hombre en la sociedad. Y por lo tanto, según el significado que sea ser hombre, tú ganas como hombre o pierdes como hombre según adquiera o incorpore determinados elementos. No es tan fácil como decir, bueno, pues yo tengo más tiempo para mis niños, pues yo tengo menos estrés en el trabajo, pues yo voy a más revisiones médicas, sí. Pero la sociedad, ¿qué entiende como hombre? Y fijaros la cantidad de frases o argumentos que aparecen en la sociedad y que definen un poco lo que es el hombre. Guardiola: un partido para hombres de verdad. Ojo, porque esto se dice mucho, esto es un deporte de hombres, esto es para hombres de verdad. Entonces fijaros que nada que con esta frase ya tenemos dos grandes tipos, por decir una clasificación académica de hombres: los hombres de verdad y los hombres de mentira. Claro, si hay hombres de hombres, ahora ¿cuál de ellos es el auténtico hombre? Pues ese es el problema, o es uno de los problemas que tenemos, porque hay una autenticidad en aquello que está validado, ahora que se usa tanto esa palabra, o es algo precisamente contrario, que precisamente la validación lo que demuestra es la falta de autenticidad en aquello que realmente nos hace hombre no como seres individuales, sino como elementos que conviven con otras personas, con más mujeres, con más hombres que no son de la misma forma. Y aquí es donde entramos, de alguna manera, o donde chocamos, en la verdad y en la mentira chocamos con la referencia cultural. ¿Por qué? Porque la referencia cultural entiende que el ser hombre viene marcado por una serie de características, de elementos, de actitudes, de posiciones, sobre las cuales se identifica la masculinidad. Y que por lo tanto la identidad de ser hombre no solo está basada en lo que tú sientes como persona, eso no solo en el hombre, en las mujeres, en cualquier grupo cultural, grupo étnico, no solo existe lo que tú te sientes por formando parte de esas referencias comunes compartidas con otros o con otras personas, sino también en el reconocimiento intersubjetivo, que es fundamental. El reconocimiento intersubjetivo es lo que tú piensas que los demás piensan de ti. Y eso marca la identidad más que lo que tú piensas sobre ti mismo. Si tú te dejas llevar, o nos dejamos llevar en general, como hombres, como andaluces, como vascos, como caucasianos, como negros, como gitanos, más por lo que los demás crees tú que piensan de ti al comportarte de una determinada forma, que por lo que tú mismo sientes. Y eso en una sociedad como la nuestra, una sociedad con la inmediatez, el individualismo, esos elementos que están muy en valor, hace que se identifiquen o que se establezcan esas identidades por contraste. Es decir, no se busca tanto la reflexión o la construcción de tu propia identidad, sino el estar dentro de lo que los demás consideran que es ser hombre, en este caso, y por lo tanto dejar muy claro lo que no se es, que es la identidad por contraste. Yo no sé lo que es ser hombre, pero eso de estar con los niños, de estar involucrado en las cuestiones domésticas, eso es una mariconada, eso no es ser hombre. Entonces ese tipo de cuestiones yo no las quiero, porque me están cuestionando como hombre, me
están cuestionando como calzonazos, me están cuestionando como una persona que no sabe imponer su criterio dentro de las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, esa identidad por contraste está muy basada en previamente lo que existe y está muy basada en aquello que es el reconocimiento por contraste. No sé lo que soy, pero sí sé lo que no puedo ser o no quiero ser, ya dependiendo de cuál sea tu posicionamiento alrededor de esa situación. Y eso dificulta, en gran medida, dificulta lo que es el desarrollo de la igualdad, porque de alguna manera entra en conflicto con la referencia cultural que ya existe. Entonces, la identidad por contraste, el no ser lo que no quiero o lo que no se quiere que sea, es lo que define al hombre de mentira. Es decir, no se puede ser ese hombre de mentira que la sociedad previamente ha identificado. Por lo tanto, el relacionar el hombre de verdad con lo clásico, con lo tradicional, es algo que se nota claramente en todas esas valoraciones que se hacen de la actitud de los hombres. Pero la situación es más compleja no solo por los condicionantes que están, sino por cómo nuestro sistema neurológico se posiciona ante las situaciones de conflicto. Fijaros que esto es un reciente estudio, se ha publicado hace unas semanas, que es un estudio que se dio en el Social Psychology Personality Science, y que de alguna manera demuestra que cuando hay una carga emocional, una carga de valor en una posición, la mente está dispuesta a admitir una cosa y la contraria antes de ceder. Por ejemplo, aquí el estudio se hizo con la muerte de Obama Bin Laden. Entonces, entre otros muchos. Entonces, le enfrentaban a un grupo de personas, estaban estudiantes allí en Estados Unidos, y le decían: Bin Laden es una amenaza, pero ya no es una amenaza porque, es decir, el valor era Bin Laden es una amenaza, ¿no? Entonces, ya no es una amenaza porque está muerto. No, Bin Laden es una amenaza, aunque esté muerto, te da igual. Entonces, preferían creer que estaba muerto y que estaba vivo, le daba igual, con tal de admitir que lo importante era que era una amenaza. Y cuando la mente se enfrenta a situaciones contradictorias respecto a una situación enraizada en el mundo emocional, afectivo y con una carga de significado, es muy difícil ceder ante eso. Es decir, se está dispuesto a admitir lo contrario a aquello que se ha admitido previamente, con tal de no ceder en el elemento que para ti tiene valor y trascendencia. Cuando la masculinidad, esto habría que estudiarlo específicamente en este tema, pero juega perfectamente el mismo elemento, porque al final el cerebro funciona de una sola manera. Diferentes temas, pero de distintas formas de funcionar. Y tiene mucho sentido que antes que renunciar a lo que para ti tiene sentido como hombre, estés dispuesto a hacer cosas muy diversas, muy diferentes, incluso contrarias. Un poco lo que comentaba Juan, es decir una cosa por aquí y hacer lo contrario. Bueno, si yo tengo que decir esto, pues con tal de no renunciar a mi posición, pues vemos que por otra parte, en la evolución histórica de los hombres, que otra vez ayer salió en la revista de Radio Euskadi, los hombres han cambiado mucho históricamente para seguir igual. Básicamente. Porque evidentemente los hombres hemos cambiado en la ropa, hemos incorporado muchas de nuestras funciones o mucho de nuestro tiempo a lo doméstico, al cuidado, al afecto, nos echamos cremita en la cara para que no se vean muchas arrugas. Sí, hemos hecho muchas cosas, pero no hemos cedido en nuestra posición de poder. Entonces el hombre evoluciona, el hombre va cambiando para seguir igual y se va adaptando, no es que vaya cambiando, se va adaptando a lo que en un momento determinado la sociedad y el cambio social y el cambio propiciado por el movimiento de mujeres, el feminismo, ha ido exigiéndole a los hombres, pero sin llegar a renunciar a esa función, figura de autoridad que le mantiene en el poder de la decisión, de la gestión del tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer con el cuestionamiento de la desigualdad y por lo tanto el incorporarnos a la igualdad es romper con un modelo rígido y acrítico, que no lo cuestionamos, que lo asumimos de forma pasiva y que por lo tanto es un modelo de ser hombre impuesto. Somos hombres porque nos obligan a ser hombres de esta manera. ¿Y por qué no reflexionamos sobre lo que significa ser hombre de esta manera? Y porque además no planteamos alternativas. Y ese modelo está basado sobre todo en lo que creemos los demás que piensan de nosotros cuando nos comportamos de una forma u otra. Luego, uno de los retos que tendríamos que hacer como hombres es, primero, flexibilizar la posición, cuestionarla, no ser adoptar una posición crítica y, por lo tanto, decidir. Decidir, también tenemos que decidir los hombres en muchas cuestiones. Y ante eso, veríamos qué decisión se toma. Ojo, no quiere decir que toda decisión sea he visto la luz, porque decía, el precio se paga.
Yo quiero pagar este precio. Y se vive muy bien en este apartamento, de la masculinidad. Tiene muy buenas vistas y estoy muy alto, no tengo ninguno que me pise arriba. Porque es verdad que el vivir arriba tiene sus ventajas, y cuando hablabas tú del techo de cristal, la dificultad que hay para las mujeres cuando logran pisar el techo de cristal. A mí me recordaba el puente de Calatrava, que es resbaladizo. Con la que está cayendo, digo, no me extraña, con la que está cayendo, pues es normal que sea resbaladizo ese techo de cristal para las mujeres, porque ya previamente se dedican de rociarlo para que se resbalen, lógicamente. Entonces los hombres también tenemos que elegir y decidir y tomar decisiones para romper con el modelo, siendo conscientes que tenemos que cuestionar el modelo tradicional, porque si no, muchos dirán, no, vale, lo pago, porque quiero vivir en este apartamento de la masculinidad. ¿Y cómo se ganaría básicamente en este proceso, ¿no? Pues básicamente se ganaría, yo no sé si eso empresarialmente es muy correcto, pero se ganaría con las pérdidas, con la renuncia. Yo creo que lo que los hombres más tenemos que ganar es al perder esa forma de ser hombre impuesta, esa forma de tener que, bueno, cuando éramos pequeños y oías, ya verás cuando viene tu padre, y llegaba el padre y que tú sepas que tu hijo te igual ya, ¡pum!, bofetón. No sabía ni por qué tenía que pegarle el bofetón, pero era reproducirle el modelo porque había hecho algo mal, y mi figura, mi rol, ¿cuál es? Autoridad y seriedad y rigidez. Pues venga. Y cuando mamá, ¿puedo ir a la discoteca hasta las 12? 12. Era hasta las 10 lo normal, hasta las 12. Pregúntaselo a tu padre, ya sabía que era no. Cuando te decía sí ella, pues entonces ya tenía ventaja, pero cuando decía directamente pregúntaselo a tu padre, era para no. Entonces él sabía que tenía que decir no. Es decir, cuando llegaba el hijo a preguntarle algo, no le preguntaba directamente a él, ya sabía que era no había otra alternativa, ¿no? Entonces, ese tipo de ser hombre, de ser padre, o de ser lo que sea, o de ser jefe con los gritos y todas esas cosas, pues es una situación a la que tendríamos que renunciar, porque ganaríamos en muchas otras cuestiones. Yo creo que eso es lo importante, porque ganar no solo es sumar. Cuando tú te vas al diccionario hay muchas otras formas se deduce claramente simplemente del diccionario, amigo, de la reflexión, ¿no? Y perder no solamente es tener menos, sino que también se puede ganar teniendo menos elementos cuando esos elementos son de alguna manera negativos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que renunciar, porque si los hombres no hemos desarrollado, no hemos asumido determinados roles, no solo no ha sido porque haya sido imposible, que podría haber sido posible en cualquier momento de haberlo asumido, sino que muchas veces ha sido por incompatibilidad, porque no podemos hacer lo mismo y lo contrario de manera coherente y sobre todo de manera funcional. Reflexivamente genera problemas, pero funcionalmente no puedes hacer dos cosas, la misma y la contraria. Y entonces eso te genera un problema práctico, conductual, y por lo tanto, si queremos incorporar los elementos de la igualdad, tenemos que descartar los elementos de la desigualdad. Por eso la masculinidad, los hombres debemos de hacer un proceso que yo he llamado precisamente de construcción creativa. Es decir, tenemos que quitar y poner, quitar una cosa mala y poner una cosa buena, pero al mismo tiempo, porque como dejamos el hueco, ¡pum!, nos lo ocupan. Esto es como un aparcamiento en el Carrefour un sábado por la tarde. Es decir, si vas buscando aparcamiento y te aparco aquí, va a quedar un poco lejos, a lo mejor luego tengo el carro, ¿dónde están los...? Y ya, mientras que piensas dónde están los carros, ya te han quitado el sitio. Entonces, aquí el proceso tiene que ser muy simultáneo, porque la presión y la tendencia es a que esa normalidad que todo lo impregna, pues ocupe cualquier hueco que encuentre. Entonces, ante la duda, rápidamente va a surgir la respuesta basada en lo coherente, lo consecuente, con todo el orden que ha sido construido de manera artificial y presentado como natural. Pero es una construcción, no es el orden natural, no es que los valores que tenemos como referentes sean los valores de la naturaleza. La cultura no es naturaleza, precisamente es lo contrario de la naturaleza. Tenía que ser más armónica con la naturaleza y es todo lo contrario. Entonces, esa deconstrucción creativa es quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner, y de esa manera la renuncia podría llevarnos a una situación, digamos, mucho más práctica, mucho más cercana, mucho más acorde con lo que son los valores de la igualdad. Y si este es el contexto, ¿cuáles serían las situaciones respecto a las ganancias? Pues podríamos tener básicamente estas tres situaciones. Hacemos el proceso de cual, entonces la percepción es que no se gana nada, o que se gana mucho, una situación en la que ni se gana ni se pierde. Vamos a ver, ¿qué es o qué se produce cuando no se gana nada? Pues básicamente es la primera percepción que tiene cualquier hombre
cualquier persona ante el cambio de modelo. No solo no ganas, sino que pierdes. Pierdes ventajas, beneficios, privilegios, aquello sobre lo que tú te has subido como hombre para obtener ese éxito y ese reconocimiento que la sociedad te pide y te exige. Entonces eso es lo primero que deberías cuestionado como hombre a hacer determinadas renuncias, puesto que se saldría de ese circuito. Ya no podría ser director general, ya no podría ser porque no haría el Master de Business Administration, por cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Romperías ser el dueño y el artífice del tiempo, de los tiempos. Ya no verías qué tiempo es importante y qué tiempo no es importante. Tendrías que negociar el tiempo, no solo la conducta, sino el tiempo. Y eso duele. Cuando te gusta jugar al fulbito, cuando te gusta jugar al pádel, cuando te gusta ir de comida, cuando te gusta ir, llegar un poco más tarde. Mira que ha salido a tomar unas copillas, pero vamos, estoy allí media hora, ¿o no? Y entonces ese tipo de gestionar el tiempo es algo que se supone, bueno, si mi marido tiene que ser empresario y tal igual, no sé, pues tiene que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la referencia de autoridad, el que sin saber por qué ni por dónde, tú eres, tu palabra es la ley, como dice la canción esta del corrido mexicano, ¿no? Entonces, esa situación son las que de repente se verían como pérdidas. Ojo, son pérdidas que empresarialmente, si lo trabajáramos en números, serían cuantiosas. Entonces, no es fácil. ¿Y qué se gana? Pues se gana mucho, o se puede ganar mucho también, ¿no? Pero fijaros que es una ganancia que hay que asimilarla a más largo plazo y que tienes que estar muy en sintonía con esos números para entenderlo, ¿no? Porque ganaríamos en afectividad, ganaríamos en salud, nos cuidaríamos más, viviríamos de una forma mucho más armónica, mucho más completa, mucho más cercana a otras personas que nos envuelven. Ganaríamos en dependencia, cosa que los hombres odiamos. Preferimos suicidarnos antes que contar nuestros problemas. Entonces, está estudiado. Pero es verdad. Uno de los grandes problemas de la tasa de suicidio masculino es que los hombres no contamos nuestros problemas, sobre todo nuestras vulnerabilidades, es decir, que hemos fallado como hombres, o que no hemos sido capaces como hombres de resolver determinadas cuestiones, y eso, pues, como tú muy bien decías, nos abruma, nos hunde, y ese hundimiento puede llegar hasta el suicidio, ¿no? Como está estudiado, ¿no? Y entonces esa necesidad de reconocer la vulnerabilidad, que tan negativa aparece, luego es muy positiva, porque te genera esa necesidad del otro, de la otra, para tener, digamos, una vida mucho más completa, porque la vida no se limita a uno mismo, ¿no? Sobre todo tendríamos que romper la coraza y cambiarla por la epidermis, mucho más frágil, pero también te permite sentir mucho más. Los abrazos los sientes porque estás en contacto con la persona. Si tuviéramos una coraza, podríamos clink, 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 pero no sentiríamos el abrazo. Veríamos el gesto, pero no tendríamos ese sentimiento, ¿no? Y luego también ganaríamos tiempo no empaquetado. Porque ahora el tiempo que tenemos los hombres muchas veces ya viene empaquetado. Tiempo de trabajo, tiempo de ocio, pero ocio con unas determinadas indicaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos ganarían, nos permitirían ganar mucho y sería algo enriquecedor, sin duda. Pero yo creo que la cuestión se acerca, o debería acercarse más a esta: ni se gana ni se pierde, simplemente se transforma. No se es de alguna manera más o menos hombre haciendo cosas o dejando de hacer cosas. Se tiene que ser hombre de otra forma. No es que cojamos el modelo, es decir, este es el modelo, le quitamos aquí, le ponemos allí y ya está. No es una cuestión cuantitativa, yo creo que es una cuestión cualitativa. Debemos de saber ser hombres de otra forma. Y además, no con un modelo rígido y exclusivo, sino con un modelo totalmente abierto. No se debe ser, no se puede ser, no se es hombre de una sola forma. Se tiene que ser hombres de muchas formas. O hay muchas formas de ser hombres, como queramos ver. No es el modelo rígido, centrado en un modelo de heterosexual, con algunas concesiones al homosexual, un estatus, no. Es muchas formas de ser hombre, no impuesto por eso. Entonces, la cuestión está más en esa ganancia que tendríamos como consecuencia de la transformación, que no en el cambio para ser de forma diferente. Y lo primero es transformarnos en el planteamiento, y con esa transformación vendrá lo que ganemos y a lo que renunciemos, porque no será como consecuencia de un diseño plenamente planificado, de que te pongo como si fuera un collage y así lo hago mucho más atractivo. Sería adaptativo, sería como cambiar para seguir igual, un poco mejor, pero básicamente igual, sino que es un poco más radical y revolucionario. Transformar
esa situación que es un poco la que de alguna manera nos llevaría a ser hombres de otras muchas formas. Y eso tiene que hacerse en el contexto social. Por eso es verdad que la transformación interna, los grupos de hombres, tenemos que propiciar el cambio, la transformación, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que hacerlo en ese contexto social donde nos van a valorar subjetiva e intersubjetivamente. Y tenemos elementos, ayer lo comentábamos también en Radio Euskadi, y hay dos grandes instrumentos para poder hacerlo. Uno, la crítica. Somos animales racionales, algunos más la primera que la segunda, pero en cualquier caso tenemos capacidad de razonar y tenemos capacidad de enfrentarnos a la realidad con una visión crítica y por lo tanto con capacidad de plantear alternativas. Y además lo tenemos mucho más fácil que lo han tenido las mujeres, porque tenemos el feminismo como referente y todo lo que han aportado por la igualdad los movimientos de mujeres. Luego tenemos el ejemplo del feminismo y tenemos la capacidad crítica para incorporar, incluso para integrar esa referencia a lo que es nuestro proceso, que nunca puede ser un proceso aislado, porque además si tenemos que esperar los 200 años para llegar a donde ahora están las mujeres, imaginaros cuánto lejos se nos sitúa la igualdad. Y luego tenemos elementos que permitan acercarnos y acelerar todo este proceso, pero hacerlo con determinación y con decisión, porque de lo contrario toda la situación, toda la tendencia irá más a favor de reproducir y mantener el modelo tradicional que no el modelo, digamos, alternativo. Porque esos modelos alternativos, como apuntaba antes, generan conflicto. Tú dejas de ser un hombre para muchos hombres, incluso para muchas mujeres. Y por lo tanto, te genera un problema que si no entiendes esa decisión, esa determinación, o ese ejemplo en otros modelos alternativos de éxito, de reconocimiento, que haya hombres que renuncian a eso y que además son hombres, y que por lo tanto son considerados como hombres, con su éxito, con su reconocimiento, en aquello que consideramos que debe ser éxito. Pero si no tenemos esos modelos alternativos de ejemplo, difícilmente cuando entren en esos conflictos muchos hombres van a saber encontrar la salida a ese laberinto en el que se meten los hombres cuando deciden replantearse todo este tipo de cuestiones. Por eso los modelos alternativos son tan necesarios, porque necesitamos esos referentes para salir siendo conscientes de que no es fácil. Yo muchas veces, ayer lo comentaba también caminando por el casco antiguo, es decir, yo muchas veces me siento que para los hombres no soy un hombre y para las mujeres siempre soy un hombre. Y entonces tengo ahí un problema existencial, pero lo entiendo, ojo, que no lo veo como algo crítico. Lo entiendo, porque tiene que ser así, porque en el fondo todavía no ha pasado el tiempo ni hay suficiente, digamos, elemento reflexivo que se haya aportado para poder romper con muchos elementos que de momento generan esas dudas o esas reticencias, ¿no? Que además forman parte del proceso. Es decir, esto, lo malo es que quedar ahí. Si sigo avanzando, pues no sé si dejaría de ser hombre o no, para uno o para otras, pero en cualquier caso es verdad que forma parte del proceso que si no eres muy consciente del lugar en el que te encuentras, te puedes sentir totalmente perdido. Y ante esa pérdida o esa desorientación, vas a encontrar más flechas que te indiquen hacia el centro que hacia la periferia, ¿no? La otra forma de ser hombre, ¿no? Esa es un poco la situación que de alguna manera se podría producir, pero en general ganaríamos en libertad los hombres, en ese gestionar nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras conductas, nuestras prioridades. Ganaríamos en igualdad, que es fundamental como valor a la hora de enfrentarnos a la realidad, a los conflictos, no imponer, no sentirnos derrotados porque haya sido delante la opinión de la otra persona, sino sentirnos, bueno, pues ¿por qué no va a salir adelante la de la otra persona? ¿Por qué la mía va a ser más importante? Ella ha logrado convencer a más personas, pues para adelante, ¿no? Ganaremos en justicia, ganaremos esa paz, esa sensación de paz interior, de equilibrio que apuntaba Ana, y eso es muy importante, pero tendríamos que hacerlo sobre la doble referencia, porque si no sería una situación inestable y rápidamente tendería a volver a construirse o a reportarse sobre lo tradicional. Ganaría la situación tradicional y tenemos que buscar que esa libertad, esa igualdad, esa justicia, esa paz, otros elementos que podamos identificar, se tienen que incorporar a lo social y a lo individual. A lo individual y a lo social. A lo social desde lo individual y tratar de influir sobre esa masculinidad para que también llegue a lo individual en otros hombres. Y yo creo que básicamente eso se traduciría en que nos ganaríamos a nosotros mismos para los demás. Es
Es decir, no, ya no salíamos nosotros en primera y casi única persona, sino que tendríamos esa sensación de ser alguien, de romper un poco con el modelo impuesto. Es que a veces, bueno, no lo vamos a poner así como si fuéramos unas víctimas ni un problema, pero eso de defender la hombría y la masculinidad es un poco duro también, ¿no? Porque si eres hombre, tienes que comportarte como un hombre de verdad. Oye, deja el pabellón bien alto, ¿eh? Hay que dejar el pabellón bien alto. Y tú tienes que estar siempre actuando sobre un concepto que no es individual, sino que tú estás actuando como hombre y por tanto lo que tú hagas va a ser valorado en determinados ámbitos y aspectos como hombre. Y si lo haces mal como hombre, estás cuestionando, estás dejando en mal lugar a los hombres. Por eso los hombres que no son hombres en su comportamiento y sus actitudes son tan rechazados por los propios hombres. Si un hombre que no se ajuste a ese tipo de cuestiones, pues es un mal hombre. Entonces ese mal hombre de alguna manera enturbia lo que es la relación con el resto de hombres. Entonces los hombres, es decir, la desigualdad siempre ha tenido a sus chivos expiatorios para machacarlos, para presentarlos como malos hombres, incluso a los hombres que se pasan de la raya, ¿no? Los maltratadores. Cuando hay un maltratador que es conocido, eso es un cerdo, ese tío es un mal hombre, ese ni hombre ni es nada, eso es lo que es un cobarde, un cobarde. Pues eso es lo que le llaman hombre, un cobarde, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo ponen como mal hombre cuando hasta el día antes era el compañero querido. Entonces eso es algo que es el precio también de la desigualdad, pero que fijaos que es parte de un concepto que va más allá del individuo y que te piden como hombre que en tus actos incorpores el valor de la masculinidad, el valor de la hombría. Y por eso cuando alguien quiere retarte, si eres hombre ven aquí, y entonces ¿qué? ¿Voy, no voy? ¿Qué hago? Entonces te meten en unas situaciones totalmente contraproducentes, ¿no? Porque de repente te diga eso, o cuando tú estás en un bar, ¿no? Ha pasado, yo como fuera visto, pues estaba en un bar con mi novia, llegó un tío, claro, el tío era un cinturón negro de karate y 2 metros, y le dijo una cosa, y claro, yo le dije, ¿qué pasa? ¿Cómo se te ocurre decirle qué pasa? Un cinturón negro que pone aquí selección española de karate preparatorio de Londres. No se te ocurra, coger tú no dices, vámonos a otro sitio, que aquí dejan entrar a cualquiera, ni siquiera, ¿no? O algo para escapar inteligentemente, pero no, como hombre tienes que enfrentarte, decir, ¿qué pasa? Te parten la cara y te vas a tu casa feliz y contento porque has defendido a tu mujer y vas a ser muy reconocido como hombre. Y yo recuerdo hace poco, ahora un año a lo mejor, iba, creo no sé si lo conté el año pasado, pero es que me llama mucho el tiempo porque veo un coche y una moto que salen en un stop y empieza a quitarse uno, a insultarse de la moto, del coche, tal y cual, y de pronto se paran. Y voy yo con mi hijo el menor, y cuando veo que se paran y tal, me acerco y digo, ostras, me acerco como vacío lleno, no se ocurra tal y cual, pero el de la moto, sale el del coche, un tío joven que lleva el volumen de esto de música esta rapera, todo, muy bien. Y se baja de la moto y se quita el casco de la moto y era un hombre de 60 y tantos años, canijo, digo, lo va a matar. Pero el tío, en lugar de decir, vale, sigo y perdona, ¿no? Pues no, se va y se quita el casco encima. No te lo quites por lo menos. Se quita el casco para que le pegue más fácil, no sé. Pero como hombre, me imagino que él se sentiría muy orgulloso y le hubiera partido la cara al otro, ¿no? Con tal de no hacer su cuestión. Pues ese tipo de actitudes de defender la hombría, la masculinidad a toda costa, es algo que realmente está un poco en nuestro ADN social, ¿no? Y que si eres hombre, pues, y si eres hombre de verdad ya ni te cuento, ¿no? Tienes que hacer todo ese tipo de cosas para poder tirar y avanzar en esa situación. Y termino un poco con una reflexión última. ¿Es este un buen momento para invertir en masculinidad y hombre? Si esto fuéramos el IBEX 35, ¿deberíamos de invertir en esto o no? Pues yo creo, lo primero, que la crisis es una ruptura desde dentro. No es un ataque, no es algo que haya venido de fuera. La crisis, conceptualmente, significa una quiebra, un problema que surge desde dentro. Y de alguna manera podríamos entender que esta crisis, por toda la tendencia que está acompañando a lo que estamos viviendo, con esa especie de vuelta atrás en lo que, bueno, el libro ese de los nuevos hombres nuevos yo habla de postconservadurismo, ¿no? Y estamos intentando recuperar sobre la crítica, sobre el cambio, sobre la necesidad de evolucionar, sobre la necesidad de progresar, pero en el fondo estamos intentando progresar sobre lo tradicional. Y todas las medidas que se están planteando en políticas sociales, primero suprimiendo, limitando
recortando. Segundo, volviendo atrás en temas como el matrimonio homosexual, la educación, el aborto, la lucha contra la violencia de género, contra la desigualdad. Todo eso no es casual, no tiene nada que ver con la economía. La economía no se va a resolver porque se haga eso o no se haga eso. Lo que se está utilizando la economía para intentar imponer una serie de elementos y valores tradicionales conservadores. Luego la crisis, que es una ruptura desde dentro, es como una voladura controlada. Han puesto las cargas en el lugar exacto para que se venga abajo determinada estructura social y puedan seguir creciendo con la estructura tradicional. Y de hecho se ven en ejemplos muy clásicos. La forma de presentar el cuestionar el futuro, esa frase de que hay que refundar el capitalismo la dijo el ya ex Nicolás Sarkozy. Dice, ¿cómo va a refundar el capitalismo? ¿O cómo vais vosotros a refundar el capitalismo? En cualquier caso, si fuera la solución, tendría que ser otros, no los que se lo han cargado. Porque ¿qué refundación va a haber en quien se carga una cosa? Mal asunto, ¿no? Si tú vas a un médico y te amputa una pierna, no vaya a que te opere la otra. Pues por lógica, ¿no? Aunque luego el otro te la ampute también, pero por lo menos sea otro, darle la oportunidad al error. En fin. Pero ese tipo de cuestiones surgen muy relacionadas con ese cambio un poco conservador en lo que es la utilización de la crisis. Y por lo tanto, si la crisis está siendo utilizada para cambiar hacia el retroceso, también puede ser utilizada y es un momento adecuado para cambiar hacia el avance o el progreso. Por lo tanto, creo que efectivamente es un buen momento, siempre es un buen momento, contextual, y siempre un buen momento para plantearse el tema de la otra forma lo que ganaremos los hombres, pero yo creo que es más, porque es verdad que la crisis agita, y como tal agitación permite integrar cuestiones que hasta ese momento no se habían integrado. Ocurrió con el feminismo institucional, y entró realmente a formar parte y a ocupar un espacio de decisión con mayor presencia cuando se produjo la crisis de finales de los 70, ¿no? La crisis de la posmodernidad. Entonces, esos espacios, si los utilizamos adecuadamente, pueden ser muy prácticos de cara a hacer nuevos planteamientos. El problema es que ahora mismo, con un juego, una participación muy directa a los medios de comunicación, de determinados medios de comunicación, está siendo utilizado para lo contrario, no para plantear alternativas, sino para decir las alternativas que se han planteado hasta ahora respecto al momento o al modelo tradicional han sido las que han conducido a la situación actual. Luego tenemos que recuperar los valores tradicionales, que son los que nos han mantenido fuera de una situación de crisis como la que hemos vivido en el momento actual. Y eso es algo que se está incluso justificando con argumentos estadísticos, ¿no? El hecho de que los hombres han sido más perjudicados, el hecho de que las mujeres deben de recuperar, a pesar de estar mejor formadas, los valores estos de educación, porque es la forma de tener a los niños tranquilos, educados, que luego no consuman drogas, que tengan éxito en los estudios, y por supuesto a las personas mayores, en vez de dejarla abandonada en residencias, porque estén integradas en las casas, porque hay el sentimiento, el afecto, el cariño, lo que es la familia, ¿no? Todo eso de nuevo se está planteando, y de nuevo se está planteando, como también se ha dicho, sobre la responsabilidad de las mujeres, no la de los hombres. No la de los hombres. Entonces, ya ocurrió cuando en la crisis económica del principio del siglo XX se planteó el nuevo trato, el New Deal, y ahora se puede estar planteando el New Deal, es decir, de nuevo volver a reproducir el contrato, que es beneficiar a los hombres a la hora de la contratación laboral, a la hora de la promoción, a la hora de todo, porque es la figura del hombre la que se ve como capaz de afrontar los retos, las inseguridades, los ataques que se puedan producir en una situación de crisis, mientras que las mujeres darían ese sosiego, esa paz, esa tranquilidad, ese afecto, ese cariño necesario en el ambiente doméstico. Y dos economistas, dos mujeres feministas, Gwendolyn Mink y Stephanie Kuntz, han trabajado este tema y están viendo, como ocurrió ya a principios del siglo XX, cómo la crisis está siendo utilizada para reforzar un poco la política tradicional de los hombres al trabajo y las mujeres a casa. Algo que además se está potenciando con una distribución geopolítica de la desigualdad, ¿no? Se está buscando que el primer mundo, por llamarlo de alguna forma, siga avanzando desde el punto de vista de su estructura sobre la desigualdad y todas las injusticias que se puedan producir en el tercero, o los países en vías de desarrollo. Entonces, eso al final es un fracaso, porque al final
Tendríamos, yo lo he escuchado, cuando España estaba de presidencia, en la presidencia de la Unión Europea, yo he asistido a reuniones donde ministros de diferentes países de la Unión Europea estaban justificando, igual que vimos ahora, que la situación económica impide que podamos invertir en todo aquello que significa estado de bienestar. No se cuestiona el estado de bienestar, pero simplemente dice no lo podemos pagar. Y la gente lo está asumiendo. Hay mucha gente en la sociedad que asume que el estado de bienestar es muy necesario, muy bueno, muy conveniente, es lo mejor, pero como no podemos pagárnoslo, pues tenemos que comprarnos un coche de 6.000 euros. Y ya está. El mejor es de 20.000, pero como no podemos pagarnos, nos compramos el de 6.000. Entonces, ese mensaje justificativo es un poco el que está permitiendo que esos valores tradicionales estén presentes y que, por lo tanto, a la hora de plantearnos cualquier alternativa, y cualquier alternativa desde la masculinidad de los hombres, que es un poco la esencia que genera sobre la que se construye la desigualdad, por lo tanto todo lo que deriva de ella, pues pueda tener éxito en cuanto a alternativas. Por lo tanto, es una situación difícil para actuar. Por eso, yo creo que es el momento de invertir en estos valores, en estas nuevas formas, para invertir la posición tradicional de los hombres, cambiarla, pasar de hombres con una identidad construida sobre la desigualdad a hombres con una identidad construida sobre la igualdad. Si invertimos en esos valores, invertiremos los roles y podremos convivir con esa ganancia que hablaba antes de libertad, de justicia, de paz, de igualdad, de ganarnos a nosotros mismos para los demás, algo que sabemos que históricamente las mujeres han hecho, eran en sí mismas para los demás, para toda la sociedad. Entonces, es ese papel, digamos, que ya está presente, que hemos aprendido, que sabemos que existe y sabemos que es factible, el que tenemos que incorporar los hombres, porque al final lo que tengamos será aquello que construyamos. La realidad nunca es un accidente, nunca es una deriva, nunca es algo que nos encontramos de repente, sino que es aquello que nosotras hemos hecho para que sea. Si hacemos un trabajo, un planteamiento, unas iniciativas para tener una sociedad en igualdad, tendremos una sociedad en igualdad. Pero si no lo hacemos, porque no queramos o porque prefiramos pagar el precio de la desigualdad para obtener las ventajas que nos aporte, pues tendremos una sociedad en desigualdad. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer esa inversión y conseguir invertir los roles y la tendencia evolutiva de la sociedad actual. Muchas gracias.